A ver, ya silencio, buenos días con todos. Como verán, su doctor Harold, bueno, el doctor Harold me ha pedido que le reemplace el día de hoy. Adelante, señorita. Porque no ha podido venir por sus motivos, ¿no? No hay ningún problema. Mi nombre es Kevin Arno Magdalena y por el día de hoy voy a ser su docente de anatomía. Me ha dicho que les haga lo que es ciclo cardíaco e inicie con lo que es vascularización de todo lo que es el cuerpo humano. ¿Sí se han quedado acá? Entonces vamos a iniciar con lo que es ciclo cardíaco. Atiende. Si tienes alguna pregunta, alzas tu mano. No hay ningún problema. Mira. Y escucha para que al menos puedas escuchar. Escucha. Si no llegas a escuchar, a ver, si no guardan silencio, no se escucha. Si no llegas a escuchar el corazón o no. Escucha más la pantalla ahorita. Ahí está. Todo lo que escuchas ahí, todo eso es un ciclo cardíaco en sí. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? ¿Qué viene a ser este ciclo cardíaco? El inicio de una contracción cardíaca y el fin de esta, ¿no? Todo lo que tarda un corazón en llenarse de sangre y bombear la sangre o repeler la sangre hacia todo el cuerpo. El doctor Harold te explicó, bueno, te explicaron que hay 4 cavidades en el corazón, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y estas cavidades están conectadas a través de sus válvulas, las llamadas válvulas aurículo-ventriculares o válvulas AB. Y aquí lo tienes, mira, aquí hay una, aquí hay otra. ¿Cuál es cuál? ¿Tú te acuerdas? ¿No te acuerdas? La del lado izquierdo, ¿cuál es? ¿La mitral o la tricúspide? Muy bien, y la del lado derecho. A ver, guarden silencio, ahí está. ¿Lo ves? Si yo me acerco a la válvula, tú ves que poco a poco se abre y se cierra. Se abre y se cierra, igual que la otra. Igual que la otra. Esta es la tricúspide, ¿no? Lo tienes ahí. La válvula tricúspide, al igual que la válvula bicúspide, válvula mitral, a ver, atentos allá atrás, quítate la gorra. Sí, el del último. Muy bien. Usted también, joven. Muy bien. Estas dos válvulas se encuentran, o lo vas a ver que van a abrirse y van a cerrarse, pero en un mismo tiempo. Si lo estás viendo, si no lo hago más específico para ti. ¿Lo ves? Se cierran y se abren. Se cierran y se abren. Y todas actúan en un mismo momento, al mismo tiempo. Esas son las válvulas AV, válvulas auriculoventriculares. Y el otro par de válvulas que tenemos son estas. ¿Cómo se llaman? Las sigmoideas. ¿Cuáles son? La pulmonar y la aórtica, ¿no? O las válvulas de las arterias. ¿Por qué? Porque aquí está naciendo la arteria pulmonar y ahí arriba está naciendo la aorta. Ahí están que nacen las arterias y conforme van naciendo las arterias están teniendo su válvula de origen. Entonces el ciclo cardíaco se resume en 4 fases. 4 fases que debes aprender del orden. Empezamos con la fase de llenado. De llenado. ¿Cuándo está el corazón en una fase de llenado? Ahí. ¿Qué ha pasado? La sangre está que pasa de las aurículas hacia los ventrículos. Si la sangre está hacia esta parte, el flujo está yendo hacia abajo, ¿qué válvulas se encuentran abiertas? Muy bien, válvulas abiertas, AV. Cerradas. La de la octava inferior, la del seno coronario,
las demás, ¿no? El resto de válvulas. ¿Cómo se denominan el resto? Para simplificar, las sigmoideas. ¿Y bien cuánto dura? 0,1. La fase de llenado dura 0,5 segundos. 0,5 segundos dura esta fase de llenado. Es la fase más extensa de todo el ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene que tardar en llenarse el corazón. El ventrículo izquierdo, que es el que más predomina sobre el derecho, tiene que llenarse por completo. Entonces, cuando se llena el ventrículo, ¿dónde está la sangre? Entonces ya hablamos de presiones. ¿Tú te acuerdas cuando te hablan de presiones siempre es favoreciendo a la sangre? ¿Dónde está la sangre? En la aurícula, pasando al ventrículo. Entonces la presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo. Es mayor a la presión ventricular. Ventricular. Ahí está. La presión de la aurícula es mayor que la presión del ventrículo. Es de esta manera. Muy bien. Muy bien. Cuando termina de llenarse el ventrículo de sangre, esta es la primera fase, no te olvides, inicia su segunda fase. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué válvula se encontraba abierta? ¿Cuáles son las aurículas ventriculares? La tricúspide y la mitral. Muy bien, no te olvides. Entonces, voy a borrar. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Quiénes se cerraron? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares produce ese sonido característico. ¿Lo escuchaste? Ese sonido, ¿qué me indica a mí? Que las válvulas AB se acaban de cerrar. ¿Por qué, profesor? Porque las válvulas AB están abiertas gracias a la sangre. Están abiertas gracias a que en el cuarto de la aurícula está lleno de sangre. Y es tanta la presión que empuja la válvula y lo abre. Como ya no hay sangre, se cierra de golpe. Y es como si tú cerraras cualquier puerta de golpe, produce un sonido. Y en el corazón es ese sonido que escuchaste, ¿no? Bueno, me pasé. Ahí está. Es ese sonido. ¿Cómo se llama esta fase? Ya empezó la fase de llenado y ya acabó. Empezamos en la segunda fase. Contracción. Isovolumen. Válvulas abiertas. Ninguna. Lo pongo, ¿no? Válvulas cerradas, todas. En las fases de contracción y relajación isovolumétrica, ambas válvulas, tanto las AB como las sigmoideas, se encuentran cerradas. No te olvides. ¿La presión dónde va a ser mayor? En los ventrículos. ¿Y cuánto dura? 0,1 o 0,2. Aurículas. Ahí está. Duración. ¿Cuánto es? 0,1 segundo. Ahí está. Dura poco. Dura poco. Por lo tanto, ahí tienes tu fase. ¿Cómo yo sé qué me indica? De fase de... Ahí está. Se acaban de cerrar las válvulas y la sangre, tú lo ves, ya llenó todos los ventrículos. La sangre ya está acá. Muy bien. Esta fase de contracción, ¿qué me va a indicar? Su nombre lo dice. ¿Qué es el corazón? Es un músculo cardíaco. Los músculos cumplen esa función de contraerse, tienen esa capacidad de contraerse. Entonces inicia lo que es la contracción del músculo. Cuando se inicia la contracción del músculo, específicamente de lo que es el músculo del ventrículo, específicamente lo que es la contracción ventricular, ¿qué está pasando? Mira
Mira el ventrículo. ¿Lo ves? ¿Qué está? ¿Qué hace? La presión del ventrículo abre las válvulas sigmoideas. Al momento de contraerse el ventrículo es como si se comprimiera. Se comprime y está que bota la sangre. Como dice tu compañero, la presión que ejerce la contracción ventricular hace que la sangre salga expulsada por las válvulas. ¿Pero qué válvulas se abren, profesor? Las mismas que acá. No. Estas válvulas es solo como si fuera una puerta. Tú la puerta lo puedes abrir desde acá hacia afuera. No lo puedes abrir de afuera hacia adentro. Se rompe. Y iguales son tus válvulas. Si lo abres desde adentro hacia afuera, se va a romper. Entonces tiene que abrir las que puede abrir. ¿Cuáles son en este punto? Las sigmoideas. Son las sigmoideas. ¿Por qué no rotan? Son las sigmoideas. Ahí está. Ahí tienes las válvulas sigmoideas. ¿Sí lo ves? Hay una acá. Y otra por aquí abajo. ¿Sí lo ves? Estas válvulas son también llamadas semilunares. No te olvides. Son las válvulas semilunares. Sigmoideas o semilunares. Aquí está. Las válvulas semilunares. Muy bien. Ahí está. Entonces acá inicia la tercera fase. ¿Cómo se llama la tercera fase de eyección? La fase de eyección. Mira cómo está esto. Entonces empezamos a llenar de nuevo. Esto con válvulas abiertas. ¿Qué válvulas se abren? Se abren las semilunares o sigmoideas, ¿no? Válvulas cerradas. Las AV. La presión, ¿dónde es mayor? La presión ventricular es mayor que la presión de las arterias. No te olvides, aquí ya no hablamos de presión de aurículas. ¿Por qué? Porque la sangre está siendo botada ya no a las aurículas, sino se va directamente a tus arterias. De las arterias. ¿Y cuánto dura? 0,2 segundos. Ahí está. Entonces, ¿cuántos segundos tenemos hasta ahorita? 0,5 más 0,1, 0,6 más 0,2, 0,8 segundos. Nos falta. ¿Cuánto tiempo tiene que durar un ciclo cardíaco? ¿Cuánto tiempo tiene que durar? 0,9 segundos. No te olvides, 0,9 segundos. 0,9 segundos. Muy bien, esa es la fase de eyección, la tercera de la cuarta fase. La tercera de la cuarta fase. Preguntas hasta acá porque acabamos ya con lo que es ciclo cardíaco. Y empezamos con la última fase que se denomina relajación isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Exacto. Tú obtienes de que en el ventrículo, bueno, la misma cantidad de volumen que ha habido en la aurícula va a haber en el ventrículo y la misma cantidad del ventrículo va a ser expulsada hacia las arterias. Por eso es isovolumétrica. El volumen se mantiene y no se está perdiendo ni ganando más. El mismo volumen que se ha llenado se está siendo expulsado. ¿Qué válvulas se encuentran abiertas? Abiertas, ninguna. Cerradas, todas. Las AV y las sigmoideas. Igual que tu contracción isovolumétrica. Tanto en la contracción como en la relajación se van a encontrar ambas cerradas. Todas las válvulas. Todas las válvulas se encuentran cerradas. Presión, ¿dónde es mayor? La presión de las arterias va a ser mayor que la presión de los ventrículos. ¿Por qué?
Porque te dije, ¿dónde va a ser mayor la presión? Donde esté la sangre. La sangre ya no está acá. Acaba de pasar a la aorta y a la pulmonar. Es decir, ahí está. Si tu corazón está vacío y la sangre, digamos en un punto, tu corazón está vacío y la sangre está en las arterias, todavía no se abre para que inicie una nueva fase de llenado. Entonces, ¿dónde estarán abiertas? ¿Dónde estará la presión, perdón, mayor? En las arterias, porque en el corazón no hay sangre. El corazón es una presión de 0 porque no hay sangre. En cambio, en las arterias ya empieza a tener mayor presión. Guarden su celular, no quiero quitarles. Muy bien, todo al final. ¿Cuánto dura? 0,1 segundo. Y ahí está. Estas 4 fases se resumen en todo esto, ¿no? Todo ese sonido que tú escuchas de loop, que nosotros decimos generalmente, ese es un ciclo cardíaco. ¿Y con qué guarda relación el ciclo cardíaco? Te ha dicho tu profesor, con lo que está, que se ve de amarillo. ¿Qué es eso de amarillo? El sistema nodal. Muy bien, mira. ¿Quién controla el ciclo cardíaco? Exacto. ¿Ves que el nodo, el sinusal en ese punto empezó a brillar? Porque se estimuló el nodo sinusal, el marcapaso principal, o también llamado nodo de Gate estelar. No te olvides nunca nodo sinoauricular, nodo sinusal, nodo sinoarterial, marcapaso principal o el nodo de Gate. Empezó a brillar, se empezó a estimular. ¿Y cuándo? En el inicio de todo el ciclo cardíaco. Entonces, ¿quién comanda el ciclo cardíaco? ¿De quién depende el ciclo del corazón? Del nodo sinusal. ¿Quién controla tu frecuencia cardíaca? El nodo sinusal controla la frecuencia que tu corazón va a tardar en bombear poco a poco toda la sangre. Ahí está. Luego, ¿dónde va? Ahí está, no me tracé. Ahí. ¿Lo ves? ¿Quién está debajo del nodo sinusal? Marcapaso secundario o nodo aurículo ventricular. Nodo AB. Nodo AB. ¿Por qué AB? Porque se encuentra entre las aurículas y los ventrículos. Por eso se denomina nodo aurículo ventricular, marcapaso secundario o nodo de Achof-Tawara. Preguntas, chicos, hasta acá sobre lo que es ciclo cardíaco, porque si no hemos acabado, hemos finalizado y espero haber estado grabando así. ¿No hay preguntas? Todo claro, porque de acá vamos a entrar a lo que es vascularización y esto sí es un poco más amplio. Es más amplio, no es uno de los temas más amplios, vascularización. Muy bien, entonces tú ya sabes que tu corazón depende de esto. Depende tanto del ciclo cardíaco, depende de tus válvulas y depende de tu sistema nodal. Miren, hablando un poco de lo que es clínica, patologías, aquí tenemos varias enfermedades. ¿Cómo lo que podría ser el prolapso? No, estenosis. Oxygenated blood is... Estenosis de la válvula. Mira, tú ves, estas son tus válvulas, ¿no? Esa es tu válvula, que te dije que se va a abrir y cerrar continuamente durante todo el ciclo cardíaco. Pero una mala alimentación, podríamos decir, un defecto genético también, o simplemente un estilo de vida no saludable puede llegar a que tu válvula empiece a morir y empiece a producir, ¿lo ves? ¿Lo ves? Empieza a llegar a deteriorarse poco a poco. Poco a poco se empieza a deteriorar y poco a poco tu válvula no cierra completamente. ¿Tú lo ves? Voy a detener en el momento exacto. ¿Lo ves? Ahí supuestamente está cerrada. ¿Pero qué ha pasado? Se ha deteriorado, que ha dejado acá un espacio, acá otro espacio.
Más atrás. Ahí está. De nuevo. Ahí está. Ah. No me deja. De nuevo. Ahí está. Compara lo que es la válvula normal y la válvula con estenosis. ¿Lo ves? Compara nuevamente y se empieza a filtrar la sangre. Y es más, la sangre, tú lo ves, ya pasa más no pasa coagulada, pasa como si fuera gelatina ya. Lo que puede provocar en cierto punto un taponamiento o incluso un infarto, ¿no? ¿Tú lo ves? La válvula no se cierra completamente y por ese filtro, bueno, por esos espacios es lo que llegan a producir tanto el tercer como el cuarto ruido cardíaco. ¿Tú has escuchado en el corazón normal cuántos ruidos existen? Dos. Existen dos ruidos normales, fisiológicos, que se da ¿por qué? El primero te dije, por el cierre de ¿qué válvulas? De las aves, de las auriculoventriculares. Muy bien. ¿En qué fase? En la contracción. Y en la segunda, el segundo ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas sigmoideas. ¿En qué fase se cierran las válvulas sigmoideas? En la fase de relajación isovolumétrica. No te olvides. Y ahí tenemos todo lo que es el ciclo cardíaco. Pero, por AV motivos, quizás tengas un tercer ruido cardíaco, que en los niños, en los recién nacidos, es normal que se escuche un tercer ruido cardíaco solo en ese momento en que ha nacido, no ese momento, en ese preciso instante, por así decirlo, que se denomina un tercer ruido cardíaco fisiológico que se da gracias al llenado rápido. Es decir, ¿te acuerdas la fase de llenado? La primera de tus fases. ¿Ya qué pasaba en la primera de tus fases? La sangre pasaba de aurículas a ventrículo. En el recién nacido, cuando tú cortas el cordón umbilical, supongamos, cortamos, ¿qué pasa con esta fase de llenado? Va a ser tanta la presión de la sangre que va a ocurrir una fase de llenado rápido y ocurre un tercer ruido cardíaco. Al final de todo ocurre uno más, no sé si puede ver acá. No se puede ver. Ocurre un tercer ruido cardíaco. Después, si tú escuchas tu corazón, empiezas a palparlo, como tú quieras, y escuchas la presencia de un tercer ruido cardíaco que se da justamente por la contracción ventricular y la vibración de estas paredes, ya es netamente por una enfermedad. Ya tienes una enfermedad presente o quien sea ya va a tener una enfermedad de por sí, porque el tercer ruido cardíaco junto con el cuarto es netamente patológico. No te olvides, son patologías, son patológicos. ¿Qué quiere decir patológicos? Que sí o sí tiene una enfermedad cardíaca de antemano. ¿Y cómo va el orden? Mira, si tú lo ves, va 1, 2, ¿sí o no? Es sencillo, tú sabes los números. Primero el ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco y al finalizar el segundo ocurre un tercer ruido cardíaco. Y el cuarto, aunque no lo creas, va antes del primero. Y ocurre así. Antes de que se escuche ese primer latido que tú escuchas ahí, que tú escuchas, ¿me escuchaste los dos? Antes de que escuches ese pum, ha ocurrido un latido anterior a este, y es más como si fuera un silbido. Y es más como si fuera un silbido, un soplido, ¿no? Aquí denominamos el soplo cardíaco. Antes de eso se escucha un soplo, como si tú llenaras un globo. Al llenar un globo has escuchado el sonido. De la misma manera se escucha en el corazón. Se escucha como si alguien soplara y ocurre antes de ese primer latido. Y al final siempre ocurre como si fuera un rebote de este segundo ruido. Escucha, pum, pum, pum. Claro que no se logra percibir. Y ahí tenemos tus 4 ruidos cardíacos. Pero no te olvides, el tercero y el cuarto son netamente patológicos. Netamente de una enfermedad que tú que ya seguro tienes, o si no sabes, ahora lo sabes. Muy bien.
Esos son los ruidos cardíacos presentes por ahora. Voy a detener. Ahí está. Ahí están. Ahí están. No te olvides entonces por qué se dan estos ruidos cardíacos, tanto el primero, el segundo, como el tercero y el cuarto. Y no te olvides de tu frecuencia. ¿Quién controla tu frecuencia cardíaca? Te vengo repitiendo. El nodo sinusal. ¿Y de cuánto es tu frecuencia? 60 a 90. Valores más, valores menos aproximados entre un 60 y un 90. Mayor de 90 se denomina taquicardia. Menor de 60, bradicardia. ¿Quieren escuchar la taquicardia? Ahorita les digo. Ahorita, ¿en cuánto estamos? 64 más o menos. Subimos. 76. Estás empezando a realizar una actividad física, es decir, estás corriendo, ¿no? 7:25 te estás haciendo tarde. Te hiciste tarde, ya empezó a 100 latidos por minuto, por eso lo escucho como largo. Aquí ya estás corriendo, estás huyendo de alguien, no sé. Pero ya llegó a 100 latidos por minuto. Esto ya denominamos taquicardia. Y todo lo contrario, ya dice que estás muerto, no. 40. 40 es mucho también, ya 50. Ahí está. Bradicardia. ¿Cuándo puede ocurrir una bradicardia normal? Por ejemplo, ejercicio físico normal, ¿no? Luego se normaliza tu frecuencia cuando ya te detienes después del ejercicio. ¿Y cuándo ocurre esto? En reposo. Cuando hablamos de reposo, cuando por ejemplo estás tranquilamente durmiendo. Cuando tú duermes, todas nuestras actividades fisiológicas, tanto voluntarias e involuntarias, disminuyen completamente. Disminuyen a tal grado de que te producen una bradicardia. Claro que no va a ser de 16, ¿no? No va a llegar a este punto. Ahí te estuvieras muriendo. Ahí deberíamos darte una descarga. Si no llega acá a 56, 52, más o menos. Muy bien. Y eso es tu frecuencia cardíaca. Y tu pulso arterial que tú puedes palparte aquí, 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 a lo Vallejo, como tú quieras hacerlo. El pulso arterial no es nada más que toda la transmisión de este ciclo cardíaco a través de tus arterias. El ciclo cardíaco, tú lo ves, se puede transmitir. ¿A dónde va la sangre? A las arterias, ¿sí o no? Al final del ciclo, la sangre va a ir hacia las arterias. Todo este ciclo cardíaco se transmite a través de onda y forma lo que es tu pulso arterial. La transmisión de onda a través de las arterias, ese es el pulso. ¿Y cuánto es tu frecuencia? Te dije, ¿entre qué valores oscila? 60, 90. Tu pulso arterial va a ser igual. ¿Por qué? Porque es nada más que la transmisión en forma de onda. Entonces vas a tener el mismo pulso, de la vez inclusive un poco igual la frecuencia cardíaca. No te olvides. Y si le encontramos mayor de 90, el pulso se llama taquisfigmia. Figmia, taquisfigmia. Taqui significa mayor. Ahí lo vas a ver. Ahí está. Pulso mayor de 90 se denomina taquisfigmia. Y menor de 60, bradisfigmia. No te olvides. Pero aquí hay un punto más que tú debes saber. Entre la fisiología cardíaca, que es el ciclo cardíaco, la frecuencia y el pulso, encontramos al gasto cardíaco, que es el volumen por minuto que va a bombear tu corazón, el volumen de sangre por minuto más o menos. Aproximado siempre. ¿Por qué? Porque esto va a depender de unos valores. ¿De quién depende el gasto cardíaco?
de tu frecuencia en ese momento y del volumen sistólico. Aproximadamente en una persona en reposo, decimos en un adulto joven sin problemas cardiovasculares, es calculado unos 5.5 litros por minuto el gasto cardíaco. Aproximadamente, claro, como te digo, estos valores van a cambiar de una persona a otra y sobre todo dependiendo de quién, de este que está acá, de tu frecuencia. ¿Por qué? Cuando te dije aumenta tu frecuencia, cuando haces ejercicio. Entonces una persona, en un atleta, en un deportista va a tener un mayor gasto cardíaco porque su frecuencia va a estar mayormente aumentada. En una persona que está tranquila va a ser su gasto cardíaco menor. La persona que está en reposo absoluto, que está durmiendo, entonces va a ser mucho menor este gasto cardíaco. Ahí está. Entonces no te olvides, ya vimos frecuencia, ya vimos pulso, ya vimos gasto. ¿Qué nos falta ver? La que afecta a la mayoría de personas aquí en el Perú, lo que es la presión arterial. La presión arterial de igual manera tiene su fórmula, que es el gasto cardíaco por la resistencia periférica, la resistencia de las arterias, la resistencia que tú puedes... Acá has visto cómo toman pulso y tienes en imagen, de esta manera. De esta manera. Vamos a ver en qué arteria vamos a tomar el pulso. Ahí está. Muy bien. No te olvides la fórmula del gasto cardíaco, ¿cuál es? Frecuencia por volumen sistólico. Y de la presión, gasto por resistencia periférica. Ahí está. ¿Pero qué es la presión arterial? Te dije, la sangre dentro del corazón ejerce una presión. Cuando sale de las arterias va a ser de la misma manera, ejerce una presión. Esta es tu arteria, supongamos. ¿Qué circula en la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Pero centrémonos en los glóbulos rojos para que te sea más preciso, para que me entiendas mejor. Mira. La sangre no digamos que va a ir así directamente, sino el glóbulo rojo es como si fuera en zigzag. ¿Me entiendes? Y cuando choca acá, ejerce una presión, ejerce una presión, ejerce una presión de esta manera. Y tenemos esto, sístole y diástole. ¿Cuándo hablamos de sístole y cuándo hablamos de diástole? Hablamos de sístole, exacto, cuando estamos en una profunda contracción. Sístole lo relaciona, soy sinónimo en este punto de contracción. Sístole, entonces, contracción. Diástole, todo lo contrario, relajación. Contracción, relajación. Ahí está. Sístole, contracción, diástole, relajación. ¿Y por qué tenemos dos tipos de presiones? Porque en un punto, ¿qué va a pasar con tu ciclo cardíaco? El corazón va a estar contraído y en otro punto va a estar relajado. Por eso hablamos de fases sistólicas y fase diastólica. Presión sistólica y presión diastólica. No te olvides. Muy bien. Entonces, la fase 1, ¿en qué fase inicia? ¿Sístole o diástole? Diástole. ¿Por qué? Porque está relajado. En la fase 2, inicia la sístole. La fase 3, continúa la sístole. La fase 4, diástole, porque ¿cómo se llama? La última fase, relajación isovolumétrica. ¿Lo ves? Y ahí lo tienes, cómo son las fases. Entonces, de diástole pasa a sístole y luego diástole nuevamente. Entonces ya sabes diferenciar entre sístole y diástole. La presión normal, ahí lo tenemos, la presión normal va a oscilar entre 90 hasta 120. Entre 90 a 120, ¿qué, profesor? Milímetros de mercurio, no te olvides, todo se mide en milímetros de mercurio. La presión, las presiones físicas, te has dicho, se miden en milímetros de mercurio. De igual manera en tu cuerpo. Cuando nosotros hablamos de la famosa hipertensión arterial, no sé si has escuchado que afecta a la mayoría de ancianitos, de personas de la tercera edad. La hipertensión arterial hablamos de una presión mayor de 140 milímetros de mercurio.
En una persona normal, en ti, debe haber una presión ejercida hasta 120. Si yo te calculo ahorita y supongamos que has superado y tienes 127, 130, supongamos, ¿qué quiere decir? Que estás ante una prehipertensión, es decir, que tú puedes sufrir de hipertensión arterial y aún no lo sabes. ¿Cuáles son los signos clásicos? De manera rápida vamos a ir repasando, ¿no? El más clásico que se da por la hipertensión es el dolor de cabeza, uno que otro mareo, etcétera, etcétera. Sobre todo esos dos, dolor de cabecita y que te estés mareando de la nada, no te digo, no, pues me han dado un pelotazo en la cabeza y me mareaba. No sufres de hipertensión, es el golpe. Cuando estás sentada en reposo y te empiezas a marear de la nada, o son dos cosas, o no has comido nada, o tienes hipertensión arterial. ¿Con qué está relacionado la hipertensión? Con la sal. Claro que para la sal de mesa, la sal yodada necesita el yodo, ¿no? Necesita el yodo. El consumo, la ingesta excesiva de sal siempre ha tenido una relación directa con lo que es la hipertensión arterial. ¿Cómo así, profesor? Toda comida que consuma sal o que contenga sal y tú lo consumas, te va a elevar la presión. ¿Qué comidas, profesor? ¿Qué le echas sal? Papas fritas, arroz, si le echas demasiada sal, inclusive, ¿no? Casi todas las comidas tienen un poco de sal. No te digo el consumo excesivo de sal, te estoy diciendo. Si estás comiendo tu pollito a la brasa, ahí estás subiendo tu presión. Y encima consumes gaseosa, lo subes más. Ahí está. Eso es decir, si yo como hoy día, mañana tengo hipertensión, no. Consumo excesivo de sal, ya te dije, es decir, en exceso, estás comiendo hoy día, mañana, pasado, todo el mes estás, ahí sí, recién estás sufriendo, y no solo de eso, también de obesidad posterior. Muy bien, y ahora vemos los soplos. Te dije, el soplo se da, ¿por qué? ¿Por qué se daba el soplo? Ahí está. Empezamos con soplos y arritmias. Mira, el corazón normalmente late así, pero tú ves acá, ¿lo viste? Empezó a vibrar la pared. Entonces ya está en una arritmia. ¿Por qué arritmia? Porque está fuera del ritmo del ciclo cardíaco que debe tener normalmente. Ahí vamos a ver también taquicardia y bradicardia, ¿no? Que ya hemos visto taquicardia y bradicardia. Y quiero que veas esto. Ese último es una fibrilación, no sabemos en qué punto está, no sabemos si está en fase de contracción, relajación, porque no hay diferenciación de estos en sí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Sí lo estás viendo? Estas arritmias siempre están acompañadas por uno que otro soplo. Está acompañado por una que otra enfermedad cardiovascular. A ver, atiendan allá, dejen de conversar. Esto es importante, al menos que sepas qué tiene tu familiar, qué tienen los enamorados, quién esto atiende. Mira. Te dije, cuando la válvula se está deteriorando, no cierra completamente. Entonces, por ahí va a filtrar ¿qué? Cuando la sangre acaba de llenarse, va a haber aire. Entonces, el aire sale, pasa por la válvula y se produce lo que es el soplo cardíaco. Tenemos tres tipos de soplos hablando anatómicamente. Los inocentes, que son de baja intensidad y que se dan normalmente en tu corazón. Los fisiológicos, de igual manera, son consecuencias de algunas otras enfermedades, como ¿quién? Ahí lo tienes. La ansiedad te puede dar un soplo. La anemia te puede dar otro soplo. ¿Qué más? La hipoglicemia, es decir, no has consumido nada desde que amaneció este día hasta que acabó. Ha sido de corrido sin comer nada, ya tienes, también te puede dar un tipo de soplo que también te da anemia. Soplos orgánicos, estos son los más letales y siempre están acompañados de alteraciones a válvulas cardíacas.
los orgánicos. Estos son los de peor pronóstico, por así decirlo. Solo para que sepan que se lleven un poco más de la patología del corazón. Muy bien. Muy bien. Estarán atendiendo ahí atrás, dejen de ver su celular. Muy bien. Espero que estén atendiendo. Y ahora vamos a diferenciar arterias y venas. No, desde el colegio te dicen arteria roja, la vena es azul. Ya, pero en el cuerpo no se ve ni rojo ni azul. ¿Quieres ver cómo se ve en el cuerpo? Si has visto, te has ido a tus prácticas, seguro. Para los que no se han ido, por acá tengo un corazón. Creo. Aquí está un corazón. ¿Lo ves? Aquí no hay rojo ni hay azul. Ahí hay solo conductos, tanto carnosos, uno más grande que otro, por eso quiero que diferencies. A ver si me deja. A ver si me deja, ahí está. ¿Lo ves? Ahí está. No se reproduce en pantalla completa. Te pegaste. No lo veo. Aquí está. Ahora sí, aquí está. Vamos a sacar reproducir la pantalla completa. Ahí está. Ahí está. Este es un corazón que puedes ver. Acá no hay rojo ni azul. Se ve completamente todo de un mismo color porque circula sangre. ¿Cómo yo voy a diferenciar entonces una arteria de una vena? Uno, de manera general, ¿no? Lo que te han explicado desde que estás seguro en el colegio. ¿Qué te han dicho? ¿Cuál transporta sangre oxigenada? La arteria. ¿Cuál transporta sangre desoxigenada? La vena. ¿Cuál vendría a ser de circulación superficial que se encuentra en la superficie? ¿Cuál puedes ver? Ahí en tu cuerpo. Venas o arterias. Venas, aquí está. Y de circulación profunda es más la arteria. Tú encuentras la presión arterial, entonces esto es reserva de presión. Y esto es el volumen, reserva solo de volumen de las venas. Otra diferencia que tú puedes saber, como dijeron sus compañeros, es el grosor. Las venas normalmente son un poco más gruesas que las arterias. ¿Por qué? Porque esto lo tiene que compensar. ¿Qué cosa? La arteria tiene en su túnica media elastina. Es decir, si yo lo puyo, yo lo estoy manipulando, no se llega a romper con facilidad. En cambio, la vena no. La vena en su túnica media posee poca elastina. Por lo tanto, si yo saco sangre, un poco de sangre, se puede llegar hasta romper tu vena. Si es un mal trato, un mal manejo de la aguja, ¿no? Se puede llegar hasta romper tu vena, normalmente se reabsorbe y se cura. Eso se cura, no hay ningún problema en eso. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler, obviamente está rompiendo tu vena, pero se cura. Otra diferencia, las arterias salen o llegan al corazón. Las arterias salen, es decir, se originan en el corazón y salen ¿hacia dónde? Hacia la superficie. Las venas, por otro punto, llegan al corazón. ¿Por qué? Porque el origen de las venas no es en el corazón. ¿Dónde se originan las venas? En los tejidos, exactamente, en los tejidos. Las venas se originan en los tejidos, entonces se origina, por ejemplo, acá y llega directamente a tu corazón. Y conforme la vena llega, se va haciendo de mayor y mayor calibre. Conforme la arteria sale, se va haciendo de menor calibre. Entonces, ¿dónde tenemos arterias de menor calibre? Miembros inferiores. A nivel cerebral tenemos arterias de menor calibre.
Muy bien. Lo que quiero que vean acá es la famosa varices. ¿Qué es la varices? Mira, la arteria te dije desde el ciclo cardíaco que ¿dónde presenta válvulas? En su punto de origen, solo en su punto de origen. Ahí posee válvulas las arterias. En cambio, las venas poseen válvulas en todo el recorrido. Y se fue. En todo el recorrido de la vena va a poseer su válvula. ¿Lo ves? Tienen pequeñas válvulas, ahí está. ¿Sí lo ves? Te hago más marcado, ahí está. De otro color. De verde. ¿Se ve el verde? Sí creo. No, no se ve. De negro. Ahí está. Ahí está la válvula. Esta válvula la va a poseer solo las venas en todo el recorrido. ¿Qué pasa? La sangre tiene que ir por un flujo, por un camino. Pero dicen, yo me quedo acá porque ya no quiero continuar con el resto. Y se empieza a acumular acá la sangre. ¿Lo ves? Se acumula la sangre. ¿Y qué hace la vena? Se empieza a ensanchar. Se hace gordita, no forma una pancita, se hace gordo. Este ensanchamiento en forma de una nube, en forma de nubosidades dentro de la vena se denomina varices. ¿Y dónde ocurren? En las venas más alejadas al corazón. ¿Cuáles son las venas más alejadas del corazón? En los miembros inferiores, en las piernas. Ahí tenemos y ahí ocurren la mayoría de varices en el cuerpo. La mayoría de varices ocurren ahí. ¿Qué ayuda a las varices? ¿Qué ayuda a las varices? Las medias, profesor. Ya, las medias. ¿Qué más ayuda a las varices? ¿Qué ayuda a curar las varices? La gravedad. Warfarina y heparina. No, la warfarina y la heparina son más anticoagulantes. ¿Qué quiere decir? Que es acá, la sangre está depositada acá, no está coagulada, sino solo se deposita, se queda ahí. Y no puede pasar acá, se ha desviado de su camino. Es como si yo voy acá, mi camino es derecho, pero la sangre se ha ido hacia acá. Y sigue avanzando, y está chocando nomás con la pared. No ha perdido su función normalmente. Entonces, cuando es una varices temprana, no es una varices temprana que yo veo se está empezando a ensanchar la vena, entonces la gravedad es la mejor respuesta, ¿no? ¿Qué hago? Paciente echado, levanto sus piernas un rato abajo, levanto un rato abajo, y ya se cura. Ahí está. Para lo que es warfarina y heparina, ya te hablo de varices cuando son netamente graves, ¿no? Es personas con venas sobresalientes, tanto en los miembros inferiores como en miembros superiores, y ya no puedes distinguir si es su pierna o es vena, nomás es. Son varices graves. Ahí sí aplicamos anticoagulantes. ¿Por qué? Porque ahí la sangre ya perdió su función, perdió sus propiedades, perdió todo lo que le hacía hacerse sangre. Ahí perdió. ¿Y qué pasa si esto ocurre en una arteria? De manera explícita te digo, si esto llegase a ocurrir en una arteria se llama aneurisma. Que es lo mismo, el ensanchamiento con forma de nube, pero que ocurre en la arteria. ¿Y esto se debe también a que la arteria posee válvulas? No. Esto sí se debe porque, bueno, voy a hacer, ahí está. Esto es tu arteria. ¿Y qué pasa? Mayormente hay acá grasita. Esto que hay de verde, imagínate que es grasa. Y aquí se ocurre por una obstrucción. Aquí está. Se obstruye, tienes un tapón que ha querido ingresar un glóbulo rojo y no ha podido. Entonces, como no puede pasar el glóbulo rojo por culpa de la grasa que hay en tus arterias, se obstruye la arteria y se llama aneurisma. También se ensancha así. Esta obstrucción hace que la arteria se ensanche y forme esta partecita, que creo que lo tenemos aquí.
Creo que está aquí. La coronaria, aquí está. Mira. ¿Qué pasó? Aquí está. Mira. ¿Qué ocurre en un infarto agudo del miocardio? Las arterias que están proximales al corazón se empiezan a obstruir. ¿Y por qué se obstruye? Normalmente por eso. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo viste? ¿Qué hay ahí? Corazón. Vamos hasta las 9. Sí, acá abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? La arteria está llena de grasa, ¿lo ves? Y la sangre no pasa normalmente. Entonces va a llegar a un punto en que la sangre se va a quedar y ya no va a pasar más. Es decir, se obstruye. Y ahí se empezó a obstruir, ¿lo ves? ¿Qué pasó con el corazón? Bueno, se ocurre en una arteria próxima al corazón, o de las que irrigan al corazón, se empieza a morir. ¿Lo ves ese negro? Es que está muriendo el corazón. Y se denomina el paro cardíaco. ¿Por qué paro cardíaco? Porque tu corazón que cumple un ciclo cardíaco. Y si se detiene ese ciclo cardíaco en cualquier punto por una causa externa, se llama paro. ¿Por qué paro? Porque se ha detenido, se ha pausado, se ha parado el ciclo cardíaco. ¿Por qué se ha parado, profesor? Por la obstrucción de una arteria próxima al corazón. Cuando hablamos de aneurismas ocurren eso, pero en arterias más, digamos, aquí a nivel cerebral, ¿no? Aneurismas cerebrales en ese nivel. Esos son aneurismas, esos son las varices. Preguntas hasta acá. Preguntas, aneurismas o varices. Preguntas, arterias o venas. Ya sabes diferenciar entonces lo más principal. ¿Dónde se originan? ¿A dónde van? ¿Reserva de qué es? ¿Y quién tiene o no en su capa media la elastina? ¿Quién posee más elastina? No te olvides. Aquí está. Las arterias. Muy bien, sigamos. Entonces, el sistema circulatorio está conformado por los vasos sanguíneos y el corazón. Ya vimos corazón, ya vimos ciclo cardíaco, ya vimos vasos sanguíneos, nos falta ver este punto, que son los 3 tipos de capilares que vas a encontrar a lo largo de tu cuerpo. Los continuos, los fenestrados y los sinusoidales. Son 3 capilares que encuentras a lo largo de tu cuerpo en varias partes que van a servir de intercambio de sustancias sobre todo. Me va a permitir un intercambio de algo, va a permitir el paso de una sustancia u otra. Sencillo, el capilar continuo en el tejido muscular, en el tejido nervioso, conectivo, y me impide que pasen aminoácidos y glucosa hacia la sangre. Impide que pasen aminoácidos y glucosa hacia la sangre. Los sinusoidales. Estos son los más grandes y permiten el paso sobre todo de células linfocíticas. Aquí están, fagocitos, macrófagos de la médula ósea roja, del hígado, del vaso. Células linfocíticas, células inmunes, células que van a ayudar a que tu cuerpo esté bien protegido. Y los que están en medio, los fenestrados, son los que poseen poros o fenestras y los encontramos para permitir un intercambio, como te decía. ¿Dónde? Riñones, intestinos, páncreas, glándulas y sobre todo en el pulmón, ¿no? Y permiten el intercambio gaseoso a ese nivel. Pregunta, si no, esto es sencillo, los capilares, no hay nada más que decir, son de 3 tipos, entonces, continuos, fenestrados y sinusoidales. No hay nada más que decir de capilares, entonces, ¿dónde encontramos capilar? Arteria de una vena, ¿no? Cuando hace una arteria o una vena, se llama capilar. Cuando la arteria se hace más pequeña, se llama arteriola. Cuando la vena es muy pequeña, se llama vénula. Y la unión de esa arteriola y esa vénula también se llama capilar. Entonces, la unión entre estos ambos vasos sanguíneos, esos son los capilares. Sigamos.
Lo que quiero que vean es esto. Ahora sí, miren. Miren. Dentro de lo que es la aorta, quiero que vean en 3D, para que les sea más fácil quizás. Aquí está. Seguimos con el ciclo cardíaco. ¿Tú ves la arteria aorta o no? Profesor, ¿cuál es la aorta? La que nace de la válvula aórtica. ¿Ves? ¿Cuál nace? Esta. ¿Lo estás viendo? Este no es el 3D que quería. Sigamos. Dentro de la arteria aorta, aquí está, van a tener sus 3 partes de la aorta. ¿Cuáles son las 3 partes de la aorta? La aorta ascendente, el callado aórtico, el callado de la aorta, y la descendente en ese nivel. La aorta ascendente es un pequeño tramo de la aorta que nace directamente del corazón, de la válvula aórtica, y que va a tener 2 ramas principales. ¿Cuáles son sus ramas de la aorta ascendente? Las coronarias. A ver, ¿dónde está? Ahí está, las coronarias. Vamos, aquí está. Vamos a ocultar el tronco pulmonar, porque no me sirve. Voy a ocultar la cara diafragmática. Ahí está. ¿Lo ves? Ahora sí lo ves, ¿o no lo estás viendo? Mira. Ahí está. ¿Ves este pequeño tramo? Esta es la aorta ascendente. Es decir, la que sube. ¿Cuáles son sus ramas? Las coronarias. La coronaria del lado derecho y la coronaria del lado izquierdo. La coronaria del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Y quién va a irrigar estas coronarias? Al corazón. Las dos irrigan principalmente al corazón, a todo el corazón. A todo el corazón. ¿Dónde ocurre la obstrucción para que te dé a ti un infarto agudo de miocardio? No es en la aorta, no es, es acá, en las coronarias. Ni siquiera son en las venas. Si se obstruye la vena, no. El coágulo pasa a través de la vena y pasa todo el ciclo cardíaco. ¿A dónde se va a ir? Hacia las arterias de menor calibre. ¿Dónde tenemos? Por ejemplo, acá, las coronarias, las primeras arterias que nacen de la aorta ascendente. ¿Y qué irrigan? Principalmente al corazón. Irrigan al corazón. Y esas 2 ramas son las ramas del ascendente. Pasamos al otro. El callado aórtico. O el callado de la aorta. Lo voy a seleccionar de azul para que lo veas. Ahí está. Ahí está, ¿lo ves? Entonces ya tenemos aorta ascendente, callado de la aorta. El callado aórtico tiene 3 ramas principales, ¿tú lo ves? Tiene 3 ramas principales. El primero es el tronco brachiocefálico común. Voy a poner acá con sus letras así, si quieres verlo, de esta manera. El tronco brachiocefálico común. Acuérdate, el primero es el tronco brachiocefálico común. El segundo es la subclavia. Bueno, el tercero, si quieres, es la subclavia del lado izquierdo. No te olvides nunca. Subclavia izquierda. Y la otra es la carótida primitiva, también del mismo lado, exacto. Izquierda. Ahí está. Izquierda, del lado izquierdo. Tanto la carótida primitiva izquierda como la subclavia izquierda nacen directamente ¿de dónde? Del callado de la aorta.
nacen directamente del callado aórtico. En cambio, la carótida del lado derecho y la subclavia del lado derecho, ¿de dónde están naciendo? Del tronco brachiocefálico común. Carótida primitiva derecha y subclavia derecha. Ahí está. Estas dos nacen entonces ¿de quién? Del tronco brachiocefálico común. Y con que te la aprendas hasta acá al menos, estoy feliz y contento. Porque hasta acá es una medida de preguntas para tu examen de admisión. ¿De dónde nace la subclavia derecha? ¿Y de qué se diferencia? Por así decirlo, la derecha de la izquierda. Uno, el punto de origen. Las arterias subclavias son las que van a dar irrigación a todo lo que es tu brazo. De ese lado. Si es del izquierdo, la subclavia izquierda. Si es del lado derecho, la subclavia derecha. Muy bien. Y luego tenemos el último tramo de la aorta, que es la aorta descendente. Que lo ves acá, no está. Pero vamos a conseguirlo. Y lamentablemente creo que no están todas sus ramas de la aorta descendente, porque a la aorta descendente lo vamos a dividir en dos. Ahí está. A la aorta descendente lo vamos a dividir en dos porciones. Mira, voy a quitar tu corazón porque ya vimos corazón. Son los bronquios, no me sirven tampoco. No sé. Bueno, no hay ningún problema. Entonces teníamos tu callado aórtico. Y ves este tramo grande en este punto. ¿Ves todo este tramo hasta acá? No se ve el tramo. ¿Ves todo este tramo? Mira dónde inicia la aorta descendente. Al final del callado y se va hasta abajo. Pero lo dividimos en dos de acuerdo a la zona a la que va a irrigar. Acá empieza a ser ¿qué? El tórax. Y acá ¿qué es? El abdomen. Entonces los denominamos aorta torácica y aorta abdominal. Aorta torácica y aorta abdominal son dos partes de la aorta descendente. Y como tú puedes ver, bueno, acá deberían haber más ramitas, ¿no? Que están lisas. Pero para eso tenemos las famosas diapositivas. Ahí está. Ahí miren cómo va a irrigar tus coronarias. Ahí están tus coronarias. Y aquí tenemos la aorta torácica y la aorta descendente. La aorta torácica, esas son sus partes. Mira, empezamos en la parte superior del tórax con ramas bronquiales. Si tiene ramas bronquiales, ¿a dónde va a ir? Al bronquio. A los bronquios. Si tiene una rama pericárdica, ¿a dónde va a ir? Al pericardio. Mediastínica. ¿Cuáles son los mediastinos que encontramos dentro del tórax? La pleura. ¿Qué es la pleura? La capa que envuelve el pulmón y la capa que envuelve el corazón, que se llama pericardio. Esos son los mediastinos que encontramos a ese nivel. La esofágica, ¿dónde va? Al esófago. Las intercostales, ¿a dónde va? A los músculos intercostales. Y la diafragmática superior, a la parte superior del diafragma. Sencillo. Tiene su nombre de acuerdo a la estructura a dónde va a ir. Como te has dado cuenta, su nombre depende de la estructura que va a ir. Entonces, tú te acuerdas de su nombre, sabes a dónde va. Tú te acuerdas de su nombre, sabes a qué parte de tu cuerpo va a ir su rama. Esta es la aorta torácica, la primera porción, es decir, hasta donde acabaron tus costillas más o menos, hasta ahí es tu aorta torácica. De ahí hacia abajo se llama como abdomen. Abdomen. Y la aorta abdominal tiene más ramas, que son esas. Acá sí quiero que prestes atención. Acabamos en una diafragmática superior.
Entonces le sigue la diafragmática inferior de la misma manera. Las lumbares, para los músculos lumbares, y acuérdate de este tronco celíaco. Mira, el tronco celíaco me va a ser importante. ¿Por qué? Ahí está. Porque depende del tronco celíaco para irrigar al estómago. ¿Ves este cúmulo? ¿Ves estas cositas? ¿Ves esto? Esto. Ahí está. Ese es tu tronco celíaco. ¿Sí lo ves? Y aquí están sus ramas. Bueno, deberían estar sus ramas. Acá tenemos más. ¿Por qué se hace así? Luego, vamos a ver corte vago, función hepática. No. No hay más en el corazón. No hay más. Bueno. Mira, bajamos, ahí están tus, ahí están, aquí está tu tronco celíaco, ¿sí lo estás viendo? Ahí está tu tronco celíaco. El tronco celíaco consta de tres arterias en sí, profesora, y solo veo dos, son tres. Es un cúmulo de tres arterias, más o menos así, que todas se unen en un punto y se llama tronco celíaco. ¿Cuáles son? La hepática, la estomáquica y la esplénica. Estas tres arterias conforman tu tronco celíaco. El tronco celíaco depende de estas tres arterias. ¿A dónde va a ir? Se llama hepática, al hígado. Si se llama estomáquica, al estómago. Y si se llama esplénica, al vaso. Al vaso. ¿Y por qué son importantes? Porque estas tres me van a dar la irrigación del estómago. El estómago es así. Más o menos. Es así. Supongamos. Eso no parece un estómago ya. Más así, ya. Ahí está. Tampoco parece. Quiero que me entiendas algo. Las arterias del tronco celíaco van a venir. La hepática va a dar una rama al hígado y una pequeña porción se va a ir directamente acá. Aquí está tu tronco celíaco. ¿Ok? No puede ser de otro color porque no sé dónde está ese puntero. Aquí está. No, este no es. Este es. Aquí está. Mira, ahora sí lo hago de colores para que me entiendan. De las tres ramas del tronco celíaco, la estomáquica, también llamada gástrica izquierda, va a ir directamente acá y va a irrigar la curvatura menor del estómago. La gástrica izquierda o estomáquica, no te olvides. Luego de la hepática van a ser una ramita que va a llegar acá, a la unión entre el estómago y el duodeno, que va a dar una ramita posteriormente para la curvatura mayor del estómago. Y de la esplénica, igualmente se va a ir al vaso, pero va a dar otra ramita que se une con la de la hepática y van a irrigar a la curvatura mayor del estómago, que se llama las gastroomentales, la gastromental derecha y la gastromental izquierda. De esta manera. Y creo que está mejor en las diapositivas. ¿Ves? Aquí está, sí. Ahí está. Mira, la gástrica izquierda es la que irriga acá, solita, a la curvatura menor. De la hepática nace ¿qué? Una gastroduodenal, te dije, una que se va a la unión del estómago con el duodeno. Y de la gastroduodenal nace una que se llama gastromental derecha, una ramita pequeña que va a la curvatura mayor. Y de la esplénica nace una que va también a la curvatura mayor del estómago y se llama gastromental izquierda. Se unen estas dos y forman lo que es
toda la irrigación del estómago. Es importante que sepas esto. La irrigación estomacal. Pregunta en tus exámenes de admisión. ¿Quiénes irrigan al estómago en su curvatura mayor? Las gastro-omentales. Gastro-omentales. Muy bien. Y debajo del tronco celíaco tenemos varias arterias que van a ir de acuerdo nuevamente a la estructura gineba. Mesentérica superior para el intestino delgado. Mesentérica inferior para el intestino grueso. Suprarrenal para la glándula suprarrenal, la renal para los riñones y las genitales, ya sea para el hombre la testicular o para la mujer las ovarias. Y ahí tenemos todas las ramas de la aorta abdominal. Todas las ramas de la aorta abdominal. Y lo podemos ver, si quieres acá creo que se ven las renales. Sí se ven las renales. Mira. Mira, mira, atiende, mira, no te vayas. Despierta, mira. ¿Cuál le seguía a esta? La mesentérica superior. Digamos que es esta para no confundir. ¿Lo ves? Mesentérica superior. ¿Cuál le sigue? Suprarrenal. Estas dos. La renal. Ambas renales. ¿Cuál más? Las genitales, bueno, esas ya no se ven, que estarían por acá, no dependiendo si es hombre o mujer, testicular o ovárica. Y la mesentérica inferior. Ahí está. Y ahí tenemos las ramas de la aorta abdominal. Cuando acaba la aorta abdominal se divide en dos, ¿tú lo ves? Se está dividiendo en dos. Si lo estás viendo, y se denominan las ilíacas. La aorta abdominal acaba y se divide en dos ilíacas. Ilíaca primitiva del lado derecho y la ilíaca primitiva del lado izquierdo. ¿Sí? Ahí está, se rayó la pizarra. Mira, las ilíacas entonces es la parte final de la aorta abdominal. Y ambas van a dividirse en una interna y en una externa. La interna va a dar irrigación para el hombre, para lo que es la próstata, el pene, y para la mujer, para lo que es el útero, la vagina. Pero en ambos sexos, a los glúteos, a la vejiga y a la pelvis menor van a irrigar. No te olvides. Igual que las genitales dependen del sexo, pero independientemente también van a dar sobre todo a la vejiga urinaria. Entonces ya sabes quién irriga tu vejiga. Las ilíacas internas. Y de manera externa tenemos a la femoral y a la poplitea. La femoral que va a ir hasta el muslo, y la poplitea pierna y pie. Y ahí tienes todo lo que es la irrigación de tu cuerpo. Hemos ido desde que nace tu aorta hasta tus piernas. Hemos abarcado todas las arterias que nacen desde tu aorta, desde tu corazón, hasta lo más alejado del corazón, que son los miembros inferiores, que es el pie en este caso. Ahí está, preguntas sobre esas arterias, sobre sus ramas, cuestiones, dudas, inseguridades. Hagan saber ahora para poder continuar. Todo entendido, chicos, no se duerman. Un poco pesado, pero no se duerman. ¿Perdón? ¿Y sobre la arteria secundaria? ¿La arteria Secundaria, media. Son ramas sobre todo de del callado de las vertebrales, de acá. Mira, te he dicho que te aprendas hasta acá. Sobre todo porque estas son hasta acá vienen lo que son tus preguntas de examen de admisión. Posteriormente, de la subclavia va a irrigar a todo tu brazo derecho y de las carótidas van a irrigar a todo lo que es el cerebro. Y principalmente la carótida externa, si mal no recuerdo, nace en la cervical. Si mal no recuerdo. Si no, voy a ir investigando y a la próxima clase traigo yo tu profesor. No recuerdo exactamente, pero nacen ahí.
Pero como te digo, solo te doy una rama nada más de todas las arterias, porque en sí son varias. Como puedes ver, son 2, 3, 4, inclusive son hasta 12 ramas. Te pido solo que te aprendas una ramificación, porque de esa una te puede venir en tu examen de admisión. Solo por eso te hacemos una ramificación de esta. Ahí está. Y posteriormente a las arterias llegan las venas. Las venas es todo lo contrario. ¿La vena dónde nace? En el tejido. La vena nace en el tejido. Entonces la vena no va a partir del corazón. ¿Dónde nace? En el miocardio. La vena sale del tejido miocárdico, se reúnen y forman las venas coronarias. Se reúnen las venas coronarias de ambos lados y forman el seno venoso coronario. Forman el seno venoso. Pero para un mejor estudio, para una mejor comprensión, los libros te dicen, para una mejor comprensión de las venas, se les tiene que estudiar igual que las arterias, es decir, de acá para allá. Pero para que tú sepas, no es hacia ese lado, sino es al revés. No te olvides. Pero para estudiarlo mejor, igual que las arterias. Entonces, al igual que arterias, las del seno coronario van hacia el miocardio, no te olvides. Para que te lo aprendas. Y de lo que es la vena cava inferior, va a partir también tu ¿qué? Tu tronco venoso brachiocefálico. Aquí está. Tronco venoso brachiocefálico. No te olvides, el tronco venoso brachiocefálico. Entonces no hay que confundir tronco venoso con el tronco brachiocefálico común, que es arterial. ¿Qué es arterial? Y no te venga en una pregunta. Que también van a partir, claro, las subclavias, ¿no? Las subclavias. En este lado sí, ambas subclavias, tanto derecha e izquierda, parten del tronco venoso brachiocefálico. Ambas, derecha e izquierda. Ahí te voy. Así. Derecha e izquierda van a partir del tronco venoso brachiocefálico. ¿Que de dónde parte? De la cava superior. De la cava superior. Y aquí tenemos a dos venas, muy importantes, que van a irrigar a tu tórax principalmente. ¿Quién es? La ácigos. Así se escribe. La ácigos. ¿Ves esta? La que estoy poniendo de rojo. Esa es la ácigos. Esa es la vena ácigos. Va a recoger todo lo que es la sangre desoxigenada de todo lo que es tu parte torácica, de tus pulmones. Va a recoger sangre entonces, ¿de dónde? De los músculos intercostales, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde nace? La vena ácigos normalmente nace de la cava superior. La ácigos nace de la cava superior y la hemiácigos, que es esta, que lo voy a poner acá así, nace de la vena ácigos. Normalmente, pero hay ocasiones en que la ácigos nace de la cava inferior. Y hay ocasiones en que la hemiácigos nace de la vena renal izquierda. ¿Por qué vena renal izquierda? ¿Tú te acuerdas de cómo se estaban dividiendo las arterias? Mesentérica superior, suprarrenales, renales, genitales, mesentérica inferior. De la misma manera se van a dividir tus venas. Mesentérica superior, suprarrenales, renales, genitales, mesentérica inferior. Por eso te hacemos arterias en ese cuadrito, para que las venas tú lo veas que son de la misma manera. Y eso es todo lo que debes saber, tanto del sistema ácigos como de la vena ácigos y hemiácigos. Pasamos a la cava inferior. La vena cava inferior va a acabar ¿en dónde? Al igual que tu arteria abdominal, acaba en ambas ilíacas. En las venas ilíacas primitivas. Y se divide de la misma manera. La ilíaca externa y la ilíaca interna.
La ilíaca externa, la femoral, la safénica y la ilíaca interna para la pelvis. No te olvides. Y eso es todo lo que debes saber de venas. Ya hemos acabado venas. Porque si tú te acuerdas arterias, las venas tienen el mismo recorrido y el mismo nombre. ¿Qué nombres varían? Las que te acabo de decir. Ácigos, semiácigos y el tronco venoso brachiocefálico. El resto es igual. Solo que cambias arteria por vena y se acabó. Solo vas a cambiar arteria por vena y se acabó. ¿Entendido? Porque ahora vamos a ver esto, mira. El polígono de Willis es de las uniones arteriales más predominantes, más importantes a nivel cerebral. ¿Por qué? ¿Tú lo ves? Si lo ves el polígono. Si lo ves, ahí lo ves. Ahí está el polígono. ¿Quiénes conforman? La cerebral y las comunicantes. La cerebral anterior, media y posterior, y las comunicantes anteriores y comunicantes posteriores. ¿Y por qué polígono, profesor? Si tú lo ves de ese punto, forma una forma poligonal. Si lo ves desde otro lado, tiene otra forma poligonal. ¿Lo ves? Todo depende del punto de vista donde lo estés viendo. ¿Y qué va a ir en el centro? ¿A quién va a irrigar el polígono de Willis? A la glándula maestra. ¿A quién? La hipófisis. La hipófisis. Tanto a su parte adenohipófisis como neurohipófisis. ¿Que dónde se ubica la hipófisis? En la silla turca, ¿de qué hueso? Del esfenoides. En la silla turca del hueso esfenoides se está ubicando entonces la glándula maestra, la glándula oficial, la glándula hipófisis. No te olvides nunca de esto. No te olvides. Preguntas hasta acá. Respira cardíaco, perdón. Preguntas hasta acá. Son las 9. Preguntas, chicos. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Espero que sí, porque estos temas no se vuelven a tocar. Si la vena ácidos, por ejemplo, sale de otro lugar, la vena ácidos nace Si sale, por ejemplo, de la vena renal así, nace en otro lugar, sí. o nace diferente de esto. Mira, la vena ácidos solo tiene dos orígenes que se conocen, ya sea la cava superior o sea la cava inferior, pero va a cumplir la misma función. ¿Cuál es la función de las venas? Recoger la sangre desoxigenada, recoger todos esos compuestos que no necesitan de la parte torácica. Va a cumplir la misma función, no hay ninguna alteración en ese nivel. Lo único que va a cambiar es su punto de origen. Y es importante para que sepas por qué. Porque la cava superior, digamos, está por encima del corazón y la cava inferior está por debajo del corazón. Entonces, lo único que va a cambiar es, ¿va a ser qué? Podría ser el tiempo que demora en llegar al corazón. Solo eso. ¿Por qué? Porque este es tu corazón, supongamos, y la cava está acá, y aquí está la cava inferior. ¿Lo ves? Ahí está. Entonces, tardan un poco más en subir que llegar acá, ¿no? Y que suba con todo el flujo de la sangre. Cuando la... Cuando la temperatura corporal aumenta. Claro, cuando tu temperatura aumenta tanto tu pulso como tu frecuencia. Ustedes han visto en estos tiempos de COVID, cuando uno se ponía el saturómetro y tú tenías fiebre, llegaba a un punto hasta 100, tu pulso arterial. ¿Qué te mide el saturómetro? Obviamente saturación de oxígeno. ¿Cuánto es lo normal? Está 90, 80 no, 80 ya necesitas oxígeno.
hasta 90. Personas con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que mayormente se da en Cajamarca porque han cocinado con leña, están expuestos a humos. Mayormente es al humo de la leña con lo que han cocinado toda su vida, tus abuelitos, tus tíos, los que tengan en casa, llegan hasta 88. Máximo, sin necesidad de oxígeno o aporte de oxígeno. Ya 80 ya es mucho necesidad de oxígeno. ¿Cuánto debes estar tú? 99. Mayor de 90 es lo normal. Tú debes estar en 99. No fumas, no has estado en contacto con personas que fuman, etcétera, etcétera, etcétera. Mírate, profesor, estoy en 95, ¿estoy mal? No, estás bien. Mayor de 90 es lo normal. Pero cuando te da procesos infecciosos de fiebre, te eleva la temperatura, te sientes mal, bueno, la saturación no va a afectar en nada, pero tu pulso sube de lo que está, por ejemplo, está en 70, digamos, sube hasta 100. Sube hasta 100. Entonces yo digo, está en 100, 110, está con fiebre. Está pasando el proceso de la fiebre. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que compensar esa temperatura alta ya que está muriendo la célula. ¿Por qué se eleva tu temperatura? La reacción de tu cuerpo frente a un agente que te está causando daño. Tu cuerpo dice, el virus está que me mata, yo lo voy a matar al virus. ¿Cómo lo mato al virus? Le elevo la temperatura y así el virus no sobrevive a temperaturas altas. Pero luego tu cerebro piensa, pero yo tampoco. Entonces ahí es donde te estamos controlando la fiebre, ¿no? Y estás en 39, mayor de 38, 38.6, 7, la persona empieza a alucinar con la temperatura elevada. 39, la persona está desvariando, como dice. Ya no sabe dónde está alucinando cosas, está oyendo cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por las altas temperaturas. Por eso es principalmente control de la fiebre. Muy bien. Preguntas acá para mí. Al este medio. Muy bien. Y ahora pasamos a este último punto. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es la medición de tu corazón a través de esas ondas eléctricas. ¿Quién produce electricidad en tu corazón? El sistema nodal. ¿Y cómo yo sé que está produciendo esa electricidad para todo el corazón? ¿No? Esa electricidad llega a todo el corazón. Gracias al electrocardiograma, o también llamado el EKG, ¿no? Para los patas, el EKG. El electrocardiograma. Este electrocardiograma tiene sus puntos al igual que el ciclo. ¿Tú te acuerdas del ciclo cardíaco? ¿Cuántas fases tiene? 4. Muy bien. Deja ahí ese papelito o lo lees acá para todos. Así que atiende. Mira, ves este inicio del electrocardiograma. Aquí se inicia el ciclo cardíaco. ¿Con qué se inicia el ciclo cardíaco? Con la fase de llenado, la fase en la que la aurícula, la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo, gracias a ¿qué? A una contracción auricular, podemos decir. Entonces, gracias a la contracción auricular, aquí inicia tu electrocardiograma. Si no hay presencia de onda P, ninguna de las derivaciones que tenemos, derivación 1, 2, 3, AVL, AVF, AVR, o de la V1, V2, V3, V4, V5, V6. ¿Cuántas hay? 12. 12 derivaciones, 12 lecturas que te va a dar el electrocardiograma, porque son 12 caras que está viendo este mismo. Es como si tú estuvieras fotografiando al corazón 12 veces en distintos ángulos. Y te va a dar todas estas derivaciones. Todas inician con la onda P. Luego sigue
el segmento QRS, el complejo QRS, aquí está. ¿Cuál es la segunda fase del ciclo cardíaco? Contracción isovolumétrica. ¿Pero contracción de quién? Del ventrículo. Entonces aquí inicia en el QRS, todo esto inicia la fase de contracción isovolumétrica. La fase de contracción isovolumétrica. ¿Cuál es la tercera fase? Bueno, la tercera y la cuarta que ya se va perdiendo. ¿La tercera cuál es? La fase de eyección. Entonces, esa fase de eyección, en ese punto decimos que el corazón está ni contraído, está ni relajado. Está en un punto muerto, en un punto cero. Es este segmento ST. ¿Lo ves? Ese segmento ST. Aquí decimos que el corazón no tiene actividad eléctrica, es decir, el sistema nodal aquí no está incluido y está en este punto. Y la última fase es la de relajación, y aquí lo tenemos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Lo ves? Ahí está. 1, 2, 3, 4. 4 fases. 4 partes que debes saber del electrocardiograma. Profesor, ¿y si no existiera una de estas fases? El corazón no está cumpliendo todo el ciclo cardíaco. Hay en ese punto entonces, hay una normalidad. Puede ser un soplo, puede ser ¿qué? Un preinfarto, ¿no? Hay personas que han llegado sanas, han llegado conscientes, le han hecho un electrocardiograma y les dicen, no se asuste, en 5 minutos va a tener un infarto. Estamos para atender. Y se ve, 5 minutos cumplidos, infarto. Gracias a que puedo leer yo un electrocardiograma, a que puedo saber eso. A que puedo saber de eso. Tú debes saber al menos que esto es lo normal que hay en todo el electrocardiograma. Lo normal debes saber. ¿Qué pasa si ya sufrió un infarto? Has visto en las películas, ¿no? El pulso vacío. Eso es. ¿Qué pasa? El famoso pitido, ¿no? La línea base, línea cero. ¿Qué marca? ¿Qué te mide el electrocardiograma? Te dije. La actividad eléctrica. Si el corazón se ha detenido, no hay actividad eléctrica, entonces marca el pitido, ¿no? Eso es lo que marca. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá, todo entendido. Entonces ya saben medir, ya saben las partes del EKG, del electrocardiograma, ya saben arterias, venas, polígono de Willis y sobre todo ramificación arterial, que es lo que quiero que se aprendan un poco más. Ramificación arterial. Si ya sabes el ciclo cardíaco, ya sabes electrocardiograma. Si ya sabes lo que es ramificación de las arterias, ya sabes ramificación venosa. Consta de que aprendas uno para que ya te sepas el otro. Corazón no es tan amplio, corazón tampoco es de este modo. Muy bien, si quieren vemos al corazón o no, quieren ver los videos de... Ver acá. Estamos viendo.